un pequeño pueblo, donde la pobreza y la riqueza coexistían en un delicado equilibrio, vivía un chico llamado Daniel. Daniel era un joven de 16 años, con sueños tan grandes como sus limitaciones. Pasaba sus días ayudando a su madre en el mercado local, vendiendo verduras y frutas que apenas lograban sustentar su hogar. Aunque su situación económica no era la mejor, siempre mantenía una sonrisa en su rostro, sintiendo que la calidez de su corazón compensaba la falta de bienes materiales. Una mañana, mientras estaba en su puesto, observó a un grupo de chicas riendo y charlando justo enfrente de él. Una de ellas, Sofía, era diferente. Con su melena dorada y una risa musical, parecía iluminar el entorno. Sofía provenía de una familia adinerada, y esa mañana había decidido pasear por el mercado con sus amigas. Sin embargo, la alegría pronto se transformó en horror, cuando se escuchó un grito: «Sofía». Desesperada, se había acercado a una fuente de agua, y al intentar beber, tropezó y cayó al suelo. Daniel, que había estado observando a lo lejos, se lanzó hacia ella sin pensarlo. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a su lado y, con un impulso de adrenalina, la levantó con fuerza y rapidez, llevándola lejos de la fuente peligrosa. Las chicas, asustadas, rodearon a Sofía mientras ella tosía, tratando de recuperar el aliento. «¿Estás bien? ¿Puedes respirar?», preguntó Daniel, la preocupación marcando cada palabra. Sofía, aún aturdida por la caída y la experiencia, lo miró con gratitud y miedo. Por un momento, el mundo pareció detenerse, y solo existían ellos en aquel pequeño instante. Daniel sintió que sus manos temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la intimidad de la conexión que se estaba formando. «Gracias», murmuró. Sin embargo, ningún agradecimiento podía expresar su profundo alivio. A medida que Sofía se recuperaba, la multitud comenzó a dispersarse, con sus amigas lanzando miradas llenas de admiración hacia el chico que había salvado a su amiga. Una brecha se abrió entre ellos, y Daniel sintió como el respeto y la admiración de los demás se posaban sobre sus hombros, algo que nunca había sentido antes. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó él, sintiéndose un mix de nervios e incertidumbre. Sofía, ahora recuperada y sonriendo tímidamente, le respondió: «Solo, por favor, quédate cerca». En ese instante, un lazo invisible se tejió entre ellos, un lazo forjado a través del riesgo, la valentía y el acto inesperado de salvar una vida. Sin embargo, lo que Daniel no sabía era que aquel breve encuentro cambiaría sus vidas de manera irrevocable. Así, sin darse cuenta, el chico pobre había realizado algo extraordinario y significativo, había detenido la oscuridad y dado paso a la luz, incluso si se trataba solo de una sonrisa en el rostro de una chica rica. En su corazón, Daniel sabía que había hecho algo grande, pero la vida continuaría, con sus retos y su rutina diaria. Después del rescate, Daniel se sintió envuelto en una mezcla de emociones que nunca había experimentado antes. Todavía podía escuchar el eco del grito de Sofía y la sensación de su cuerpo en sus brazos. Era un recuerdo vívido que lo inundaba con una cálida satisfacción, pero también con un profundo sentido de incertidumbre. El temor a que ese momento fuera efímero y no significara nada en el gran esquema de su vida lo acompañaba. ¿Podré volver a verla?, se preguntó una y otra vez, mientras continuaba atendiendo su puesto en el mercado. A pesar de la alegría de haber salvado una vida, su vida cotidiana seguía como siempre, con los mismos desafíos y el mismo cansancio. Los días transcurrieron, y aunque el pueblo murmuraba sobre su acto heroico, Daniel no podía evitar sentir que su impacto era efímero, que pronto sería olvidado, un simple acto en un mundo lleno de ruido. Pasaba horas al lado de su madre, atendiendo a los clientes, vendiendo productos que apenas bastaban para llenar la nevera. Sin embargo,
En las noches, mientras se preparaba para dormir, su mente volaba lejos, recordando los ojos de Sofía, la intensidad de su mirada cuando se encontraron. Esa conexión, por pequeña que pareciera, le daba fuerzas para seguir adelante en su ardua rutina. En los días más calurosos, imaginaba cómo sería que Sofía regresara al mercado para agradecerle de manera apropiada. No me lo puedo creer, pensaba al darse cuenta de que una chica como ella, con la vida tan diferente a la suya, podría quererlo o recordarlo. La admiración que había sentido hacia ella se transformó en una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su vida cambiaría de alguna manera. Esa idea lo mantenía despierto por las noches, anhelando lo que podría venir. Sin embargo, la realidad lo llamaba con fuerza, y cada mañana despertaba en el mismo lugar, con la misma rutina. Daniel sabía que lo mejor era concentrarse en ayudar a su madre, en superar los días difíciles y en no perder su esencia. Quizás uno de estos días, se repetía, la vida traerá algo bueno. Pero mientras la rutina se cernía sobre él, lo que parecía ser un cambio significativo se convertía en solo un susurro en su corazón, un eco que perdía fuerza con cada día que pasaba. No obstante, a pesar de la mezcla de emociones que Daniel sentía, como el temor y la esperanza, su vida continuaba en la misma rutina diaria. Pero antes de seguir con la historia, quiero pedirte que si has disfrutado de esta narración de la vida de Daniel, te suscribas y dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto. Ahora, regresemos a la historia. Daniel estaba sumido en sus pensamientos, reviviendo el momento en que salvó a Sofía una y otra vez. Quizás ella no se acuerde de mí, reflexionaba derrumbando esa pequeña chispa de esperanza que había crecido en su corazón. Sus amigos le habían dicho que lo que hizo era digno de ser recordado, pero él no podía evitar sentir que, con cada día que pasaba, su valor se desvanecía como el eco de una canción olvidada. La verdad es que la vida era dura y, aunque había sentido la calidez del agradecimiento, sabía que regresas a la realidad sería inevitable. Sin embargo, en la profundidad de su rutina monótona, un giro inesperado estaba a punto de ocurrir. Una mañana, mientras abría su puesto en el mercado, una extraña sensación recorrió cada rincón de su ser. Sintió que algo diferente estaba en el aire, una especie de anticipación que no podía explicar. Con una mezcla de nervios y curiosidad, miró hacia la calle principal y, para su asombro, vio un coche de lujo, un automóvil brillante y reluciente, uno que difícilmente podría haber imaginado en su pequeño pueblo. A medida que se acercaba, su corazón latía con fuerza, y una pregunta surgió en su mente: ¿qué hace un coche como ese aquí? La gente empezó a murmurar, y la curiosidad se apoderó de él mientras observaba al vehículo detenerse frente a su casa. El lugar donde había crecido, donde había luchado junto a su madre, ahora parecía ser testigo de un instante que cambiaría su vida para siempre. Daniel sentía que la historia que había creído resignada y perdida, estaba a punto de desarrollar un nuevo capítulo, uno que nunca había anticipado. Después de aquel dramático incidente en el mercado, la vida de Sofía cambió por completo. Aunque había regresado a la comodidad de su hogar, la experiencia del rescate atravesó su mente como un eco persistente. Aquel chico, Daniel, había hecho lo que muchos no habrían tenido el valor de hacer. Cada vez que veía a su familia, disfrutando de una cena abundante o riendo en su lujosa sala de estar, no podía evitar sentir una punzada de culpabilidad. La vida que llevaba le parecía opulenta, pero su corazón quedó marcado por la valentía de un pobre chico que arriesgó todo por ella. Sofía comenzó a buscarlo, impulsada por el deseo de agradecerle. Pero la vida no le facilitó la tarea. Sus amigas y familiares, aunque admiraban su interés en encontrar a Daniel, no comprendían la profundidad de su necesidad. No puedes buscar a un chico en un mercado insignificante,
le decía su mejor amiga, Clara, mientras revisaban redes sociales y guías locales. No hay forma de que lo encuentres. Déjalo ir, insistía con una mueca de desaprobación. Sin embargo, Sofía no se dio por vencida. El recuerdo de aquellos ojos llenos de preocupación y la manera en que la sostuvo firmemente mientras la salvaba la impulsaron a seguir. Pasaron los días, y la búsqueda se volvió casi obsesiva. Sofía preguntó a su familia, se dirigió al mercado e incluso distribuyó pequeñas notas en los lugares cercanos, implorando a quien lo conociera que la contactara. Como una detective perspicaz, investigaba cualquier pista que pudiera llevarla a él. Sin embargo, el orgullo y el estigma social a menudo se interponían en su camino, ya que su familia nunca vería con buenos ojos que ella buscara a alguien de su estatus socioeconómico. No puedo quedar como una chica que busca a un simple vendedor, pensaba ella, sintiendo la presión de las expectativas familiares. Pero, en el fondo, Sofía sabía que Daniel no era simple. Era un héroe que había dejado una huella indeleble en su corazón. Así que, mientras paseaba por el mercado con sus amigas, sus ojos estaban siempre alerta, buscando el rastro del chico que había transformado su vida de manera radical. Una tarde, cuando Sofía regresaba de una visita a la boutique del pueblo, notó algo extraño. Un grupo de personas se congregaba en una esquina, murmullando y apuntando hacia un puesto de frutas. Se acercó, sintiendo que su corazón latía con mayor fuerza a medida que se aproximaba. Allí estaba él, Daniel, con su sonrisa radiante que casi iluminaba el día nublado. El mundo se detuvo un segundo mientras sus miradas se encontraron. Pero la timidez y el miedo que sentía la hicieron dudar. ¿Podría acercarse y romper el hielo? Su pecho estaba lleno de un torbellino de emociones. Cada paso que daba, le parecía más difícil que el anterior. Decidida a hacerlo, se armó de valor y se acercó a su puesto, su corazón palpitando al ritmo de una melodía oculta. «Hola, eres», comenzó a decir, pero su voz se cortó, sintiendo que todos los ojos del pueblo estaban sobre ellos. Daniel levantó la vista y, al reconocerla, la sonrisa que había perdido durante días regresó a su rostro. «Sofía», dijo él, con un tono de sorpresa que resonaba en su pecho como la campana de una iglesia. Quería agradecerte. Por lo que hiciste», balbuceó, nerviosa pero determinada. «No debía haberme acercado a esa fuente. Pero, gracias a ti, estoy aquí, un día más», continuó, tratando de contener la emoción que la invadía. Troceó cada palabra con la sinceridad que solo alguien que había sentido la muerte danzando cerca podría expresar. De repente, las palabras fluyeron de su boca como un río desbordándose. Sofía le habló de su vida, de cómo cada día desde su rescate sentía las repercusiones de su acto heroico, de cómo lo había buscado incansablemente. La mirada de Daniel se iluminó mientras la escuchaba, su humildad brillando más que la luz del sol que los envolvía. Ambos se sintieron envueltos en una burbuja de conexión, como si el tiempo se hubiera detenido nuevamente. Sin embargo, como si el destino interrumpiera su momento, Sofía se dio cuenta de que los murmullos y miradas curiositas de los demás comenzaban a aumentar. «No puedo quedarme aquí por más tiempo», pensó, sintiendo la presión de su familia y las expectativas sociales cernirse sobre ella. Pero antes de retirarse, Sofía tomó su mano suavemente, mirándolo intensamente a los ojos y asegurándose de que la llamara, aunque solo una vez. «Esto no es solo un agradecimiento, Daniel. Quiero saber de ti. No quiero que esto se quede solo en un momento», le dijo, prometiendo llevar el recuerdo de su encuentro más allá de la rutina diaria. Al final, Sofía se alejó, pero no sin antes dejar una parte de sí misma en el mercado, en el lugar donde todo había cambiado, y con la certeza de que, aunque su vida pudiera ser diferente,
Su deseo de agradecer a Daniel era un paso hacia una conexión más profunda. La búsqueda había valido la pena, y ahora, había una esperanza brillante para ambos en el horizonte. Mientras Daniel continuaba su día en el mercado, un susurro de emoción aún resonaba en su pecho por el encuentro con Sofía. La idea de que ella lo recordara, de que su acto heroico hubiera tenido un peso significativo en su vida, lo mantenía vibrante. Pero a medida que el sol comenzaba a descender, estalló una sensación extraña en su estómago. No entendía por qué algo parecía estar a punto de suceder. Entonces, de repente, la tranquilidad del pueblo se interrumpió con el rugido de un motor potente. Daniel levantó la vista, y sus ojos se ensancharon al ver un coche de lujo, un automóvil que jamás habría imaginado ver en su modesto barrio. El vehículo avanzaba lentamente por la calle principal, reluciendo como si fuera un objeto salido de un sueño imposible. Era un modelo elegante y sofisticado, con un acabado brillante que reflejaba la luz del sol como un espejo. La escena parecía sacada de una película, o de los anuncios que veía en revistas que no podía permitirse. Su corazón latía con fuerza mientras el coche se detenía justo frente a su casa. ¿Qué hace un auto así aquí?, se preguntó confundido, con la mirada fija en el vehículo. Los ruidos del mercado comenzaron a apagarse, y todo lo que escuchaba era el silencio atónito de la multitud alrededor que también giraba sus miradas hacia aquel inexplicable espectáculo. El aire estaba lleno de preguntas, pero Daniel sentía que su mente se nublaba con una mezcla de incredulidad y emoción. A medida que las puertas del lujoso automóvil se abatían, su mente se llenó de imágenes. ¿Podría ser que alguien importante lo buscara? ¿Estaba a punto de recibir un reconocimiento por salvar a Sofía? O, por otro lado, quizás era alguna confusión que lo involucraba de una manera desconcertante. No podía dejar de resistir la idea de que estaba viviendo un sueño. Aquel día había comenzado como cualquier otro, pero ahora sentía el pulso del destino alineándose de forma extraña. Daniel sintió que su estómago se retorcía. Las reacciones de la gente que lo rodeaba eran palpables. Murmullos de asombro y emoción circulaban por el aire. Algunos admiraban el coche, otros discutían sobre quién podía ser el dueño. Sin embargo, su propia mente se sentía atrapada en un torbellino. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué habían elegido su hogar para estacionar un auto tan impresionante? Poco a poco, su curiosidad se convirtió en ansiedad, mientras su imaginación desbordada viajaba a lugares que nunca había conocido. Mientras el motor se apagaba y el ambiente se llenaba del zumbido de la curiosidad, la realidad se hizo presente. Él, un chico pobre en un pueblo donde la riqueza era un lujo distante, estaba frente a un lujo que nunca había tocado. No comprendía, y eso lo frustraba. Aquella escena parecía de otro mundo, como si le confirmara que su vida cotidiana no cambiaba tan fácilmente. En su interior, Daniel luchaba con la lógica y la locura de la situación. Esto no tiene sentido, se repetía, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Su corazón latía rápido, y la ansiedad lo llenaba, pero la pregunta persistía en su mente: ¿qué vendría después? Sofía fue la primera en salir del coche, y al instante, la verdad de su hermosura se amplificó con la luz del sol que iluminaba su cabello dorado. A su lado, sus padres la seguían cuidadosamente, mirando el entorno con curiosidad, sabiendo que la decisión de venir a buscar al chico que había salvado a su hija no era común en su mundo. La sorpresa de la gente en el mercado consiguió atrapar la atención de todos, y el murmullo pronto se tornó en un silencio expectante. Los corazones de todos parecían latir al unísono cuando Sofía, sin vacilar, se acercó a Daniel. «Daniel», exclamó, su voz resonando con una mezcla de emoción y resonancia. Se acercó a él, con ojos brillantes que reflejaban gratitud genuina. «Quiero»,
Quiero agradecerte de todo corazón por lo que hiciste por mí, continuó, ahora un poco más tranquila, sabiendo que su presencia significaba lo que había anhelado por varios días. No sé cómo hubieran sido las cosas sin ti ese día. Te estoy eternamente agradecida. Los rostros de sus padres mostraban una mezcla de orgullo y respeto hacia el chico que había salvado a su hija. El padre de Sofía, un hombre de porte elegante y una mirada dura que solía escanear el entorno con autoritarismo, observaba con admiración. La madre, con su delicadeza y amabilidad, sonrió, sintiendo el impacto de la bondad en la vida de su hija. Me alegra mucho verte bien, Sofía, respondió Daniel, su voz temblando mientras la miraba a los ojos. La realidad de la situación lo abrumaba. Había imaginado este encuentro tantas veces, pero nunca en su mente se había dibujado el lujo que la acompañaba. Solo hice lo que cualquier persona habría hecho, añadió, sintiéndose pequeño ante la magnitud de sus palabras. Cualquiera no habría hecho lo que tú hiciste, Daniel, insistió el padre de Sofía, acercándose para estrechar la mano del chico. Fuiste valiente y desinteresado, y eso merece reconocimiento. La firmeza de su voz era un eco que retumbaba en el pecho de Daniel, un chico que había aprendido a ser invisible, a dejar que el resto del mundo lo ignorara. La humildad se apoderó de él, no quería sentirse especial. Sin embargo, la sinceridad detrás de la mirada del padre de Sofía lo hizo dudar de su propia percepción de lo que había hecho aquel día. La madre se acercó a Sofía y le puso una mano en el hombro. Dile, cariño, le animó con gentileza, habla con él. Este es el momento para agradecerle y hacerle sentir lo importante que fue para ti. Sofía sintió, su rostro ahora reflejaba la mezcla de nervios y emoción. Daniel, desde ese día, he querido encontrar una manera de recompensarte. Eres un verdadero héroe. Y no quiero que pienses que esto se queda solo en un gracias. Mi familia ha hablado sobre ti y queremos ofrecerte algo. Las palabras que fluyeron de sus labios brotaban con sinceridad y con una palpable necesidad de conectar, de hacer de aquel encuentro algo más significativo. ¿Ofrecerme algo? No entiendo, murmuró Daniel, su mente tratando de captar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Sentía que todo se estaba moviendo demasiado rápido. No, yo solo hice lo que creía correcto. No necesito nada a cambio. Su modestia emergía, incluso ante la evidente intención de los padres de Sofía de cambiar su vida. Daniel, escucha, interrumpió su madre. Ustedes no comprenden cómo nuestra hija fue impactada por tu valentía. Este mundo a veces es frío y egoísta. Algo como lo que hiciste debería ser celebrado y reconocido. Queremos que entiendas que podemos hacer más por ti. Hay oportunidades que podrían cambiarte la vida. La voz de la madre era suave, pero Daniel sintió que cada palabra resonaba con una fuerza abrumadora. Pero, no puedo aceptar, Daniel vaciló, sintiendo que sus dudas se alzaban como una sombra amenazante entre ellos. La idea de salir de su realidad era como un sueño lejano. Yo, solo soy un chico común, añadió, sus ojos bajos, luchando contra la torrente de emociones que lo abrazaban. No tengo nada para ofrecerles a cambio. No soy un héroe. Sofía dio un paso adelante, dejando atrás la distancia que el miedo había creado. Tú eres mi héroe. Y eso es suficiente. Es mi responsabilidad reconocer y celebrar lo que hiciste. No quiero que te sientas así. No te subestimes, por favor. Su voz vibraba con sinceridad y urgencia, y Daniel se sintió como si se despojara de todas sus inseguridades en aquel instante. Daniel levantó la mirada y el mar de emociones flotó en su interior. No sé qué decir, estoy abrumado, admitió, sintiendo su corazón desbordarse de gratitud y confusión.
La atención del mercado se centraba en ellos, y la presión era palpable. Solo, volver a ver a Sofía, saber que está bien, eso es suficiente para mí. La sonrisa de Sofía iluminó su rostro, llenando el ambiente de una calidez difícil de describir. Este es solo el principio, Daniel. Mi familia y yo queremos ser parte de tu vida. Hay cosas que podemos hacer juntos. No tienes que sentirte solo ni insignificante. Démosle un nuevo camino a esto. Con el sol comenzando a ocultarse en el horizonte tras ellos, Daniel sintió que, probablemente, ese hermoso encuentro iba más allá de lo que había imaginado en todos esos días de lucha cotidiana. Quizás la vida podría ofrecerle algo más, un significado, una dirección, algo que él nunca había esperado y que se presentaba ante él con la forma de una oportunidad casi tangible. La conversación entre Daniel y Sofía se prolongó mientras el ambiente a su alrededor se llenaba de murmullos expectantes. La familia de Sofía, visiblemente emocionada, percibía la humildad en cada palabra que el chico de mercado pronunciaba. Fue su padre quien, con voz firme y llena de confianza, rompió la atmósfera de asombro. Daniel, solo imagina lo que podrías lograr si tuvieras las oportunidades adecuadas. Mi familia tiene conexiones en la ciudad, y estamos dispuestos a ayudarte a conseguir una educación mejor, un futuro más brillante. La propuesta resonó en las orejas de Daniel como un eco que se repetía. No podía creer lo que estaba escuchando. Oportunidades, ¿cómo? ¿Por qué yo? Balbuceó, sintiendo que el mundo que conocía, con sus limitaciones y luchas, comenzaba a desmenuzarse ante la posibilidad de algo nuevo. Sofía, con los ojos llenos de emoción, lo instó a escuchar. Porque lo mereces, Daniel. No más dudas. Has demostrado tener un gran corazón y valor, y eso es más importante que cualquier riqueza material. Los valores que tienes no se compran. Más allá de la educación, pensamos también en ofrecerte trabajos temporales en nuestra empresa. No se trata solo de ayudarte a salir de tu situación actual, sino de darte un futuro que te permita soñar más grande, intervino su madre, apoyando la iniciativa de su esposo. Tienes un potencial enorme que podemos ayudar a cultivar. Todo lo que pedimos a cambio es tu compromiso, tu voluntad de aprender y de crecer. No estamos intentando cambiar quién eres, solo queremos abrirte puertas. A medida que escuchaba, el corazón de Daniel palpitaba con desasosiego. Era difícil digerir tal generosidad, pues su vida había estado marcada por la carencia. Eso suena increíble, pero no tengo experiencia, y no sé si puedo hacerlo, confesó, sintiendo que la culpa lo atenazaba. Soy solo un chico que vende frutas en el mercado. No sé nada de lo que ustedes hacen. Pero ese es el punto, dijo Sofía, su voz resonando suavemente. Nadie nace sabiendo. Lo que realmente queremos es apoyarte, darte un espacio seguro para que aprendas y crezcas. Tienes talento, Daniel, lo vimos en cómo salvaste mi vida. Esa habilidad de actuar en el momento adecuado es algo que puedes trasladar a muchas áreas en este mundo. Con cada palabra, Daniel sentía que su visión de sí mismo se expandía, cada vez más, como una burbuja que se hinchaba, y las posibilidades comenzaban a tomar forma. De verdad quieren ayudarme. Pero, ¿qué hay de mi vida aquí? Mi madre depende de mí, y no puedo simplemente dejar todo atrás, argumentó, la angustia subiendo por su pecho. Sin embargo, la familia de Sofía le miraba con comprensión. No te pedimos que dejes a tu madre atrás, Daniel. Podemos ayudar a tu madre también. Si se necesita, podremos proporcionarle una mejor situación. Lo más importante es que todo esto ayude a ambos. Su bienestar es tan valioso como el tuyo, explicó el padre, su tono grave y a la vez reconfortante. En ese instante,
el sueño de una vida diferente comenzaba a tomar forma en la mente de Daniel. La imagen de su madre sonriendo, aliviada del peso de las responsabilidades, trazó un camino ante él. Esto podría cambiar nuestras vidas, pensó. Pero, la realidad de su entorno lo mantenía anclado. No quiero que piensen que esto es solo un capricho, no soy alguien para quien puedan simplemente abrir puertas, murmuró con duda aún en su voz. Es un privilegio para nosotros abrir esas puertas, no solo por un capricho. Este nivel de generosidad no tiene que ver con nobles intenciones. Te ven y ven el futuro que puedes alcanzar, acotó la madre de Sofía. Estaríamos decepcionados si no aprovecharas esta oportunidad. No muchos tienen la suerte de recibir tal apoyo. Con un gran gesto de apoyo, Sofía tomó la mano de Daniel, mirándolo atentamente. Piensa en lo que has enfrentado hasta ahora, y compara eso con lo que la vida podría ofrecerte. No estarías solo en esto. Crearíamos un camino juntos. Solo imagina lo que podrías lograr. Daniel sintió como si sus miedos fueran un pesado yugo que comenzaba a desvanecerse bajo el peso de sus palabras. Está bien, lo intentaré, dijo finalmente, su voz ahora más firme, reafirmando el compromiso que se comenzaba a gestar dentro de él. El tiempo parecía haberse detenido por un momento. La sonrisa de Sofía iluminó su rostro, y su familia aplaudió con alegría, sintiendo que se hacía un pacto que cambiaría sus vidas. Aquel acuerdo no solo traía consigo la esperanza de una educación adecuada, sino también la oportunidad de salir de una rutina que lo había mantenido encerrado en el ciclo de la pobreza. Al día siguiente, todo comenzaría. El día que marcaría la diferencia entre lo que había sido su existencia y las posibilidades que se abrirían ante él. Daniel sabía que la vida sería diferente, por lo que el entusiasmo y el temor danzaban en su interior de una manera cautivadora. No podía esperar. Esa historia, la que empezó con un acto de salvación, lo convertiría en alguien más. A partir de ahora, su vida se entrelazaría con la de Sofía, la chica que había iluminado su mundo con sus sonrisas y que junto a su familia lo ayudaría a transformar su futuro. Con el paso de los días y el inicio de sus nuevas oportunidades, Daniel sintió que el mundo empezaba a transformarse ante sus ojos. Al principio, la emoción se mezclaba con la ansiedad. Las primeras semanas en la academia fueron un torbellino de sensaciones. En su nuevo entorno, todo era distinto, los colores eran más vibrantes, el aire era más ligero y las perspectivas, infinitas. Asistía a clases junto a otros jóvenes que, aunque venían de diferentes trasfondos, compartían un deseo común de aprender y crecer. Sin embargo, Daniel luchaba con sus inseguridades. No debería estar aquí, pensaba. No tengo nada que hacer entre ellos. Pero a pesar de esos pensamientos, su determinación lo mantenía firme. Cada mañana, se despertaba temprano, con la sonrisa de su madre como su principal motivación. Ella, al ver el brillo en sus ojos, lo llenaba de ánimo, y las palabras que Sofía y su familia le ofrecieron resonaban en su mente laica mantra. Así comenzó su camino hacia la confianza, la cual llegó lentamente, pero con una certeza revitalizante. En cada clase, Daniel absorbía la información como una esponja. Cada lección era un ladrillo que ayudaba a construir su nuevo yo. Al principio, los conceptos eran abrumadores, y los nuevos desafíos académicos lo llevaban al borde de la ansiedad. Sin embargo, en cada tropiezo, él encontraba la fuerza para levantarse, su pasión por aprender se alimentaba de la perseverancia. La transición no solo se dio en el ámbito académico, también comenzó a hacer amigos, personas que lo veían por lo que era, no por su estatus socioeconómico. Compartían risas, momentos de éxito y, en ocasiones, fracasos que fortalecían su vínculo. Con cada interacción,
Daniel se sentía más como parte de un todo, de una comunidad que lo aceptaba tal cual. Su grupo de amigos le recordó lo que era encontrar apoyo, y él empezó a abrirse más. Las barreras que solía levantarse fueron derribadas con el tiempo y con el amor de aquellos que le rodeaban. Con el tiempo, Daniel comenzó a soñar en grande. Se dio cuenta de que nunca sería solamente un vendedor de frutas en el mercado. Era capaz de ser un líder, un innovador. La idea de seguir una carrera en administración o quizás incluso en ingeniería tecnológica lo ilusionaba. Se encontró leyendo libros de desarrollo personal y asistiendo a talleres que le ofrecían herramientas para mejorar sus habilidades. A medida que exploraba el conocimiento, su confianza creció visiblemente. El chico que antes pensaba que no sería más que un humilde vendedor, comenzó a visualizar un futuro brillante lleno de posibilidades. Al comenzar a coordinar eventos en la escuela, como actividades de recaudación de fondos o concursos de ciencias, Daniel descubrió que tenía un don para inspirar a otros. Noticias sobre sus iniciativas comenzaron a circular, y pronto sus amigos se unieron a él en su búsqueda de mejorar su entorno. Daniel se dio cuenta de que su experiencia en el mercado, donde había aprendido a manejar situaciones difíciles y a negociar con los clientes, se traducía maravillosamente en su nueva vida. Todo se alineaba para crear un nuevo camino, uno que él no sabía que estaba destinado a recorrer. A medida que se involucraba más, Daniel comenzó a recibir elogios por su dedicación y trabajo en equipo. La familia de Sofía lo observaba con orgullo, convirtiéndose en un constante apoyo en su crecimiento. Sabían que la vida de él había cambiado para siempre, y se sentían orgullosos de ser parte de esa transformación. La madre de Sofía a menudo iba a la academia, trayendo pequeños regalos y notas de aliento que hacían que Daniel se sintiera valorado y recordara que su sacrificio había valido la pena. Al terminar el ciclo escolar, Daniel había acumulado no solo nuevos conocimientos, sino también la confianza necesaria para soñar en grande. La mirada en sus ojos era diferente, ya no eran los ojos temerosos de un chico que luchaba por sobrevivir, sino los ojos esperanzados de alguien que sabía que tenía un futuro brillante por delante. Cada rayo del sol que iluminaba su camino le recordaba que había empezado desde las sombras, pero que gracias a su decisión de aceptarlo todo, había dado pasos gigantescos hacia la luz. Las oportunidades que se presentaron ante su familia también generaron un impacto positivo. Su madre, al ver el cambio en su hijo y el nuevo vínculo que había creado con la familia de Sofía, también empezó a entusiasmarse con su propio desarrollo. Se inscribió en un curso de emprendimiento y comenzó a desarrollar una pequeña línea de productos orgánicos para vender en el mercado, algo que siempre había deseado hacer. La felicidad de Daniel alcanzó nuevos picos. Ver a su madre sonreír por alcanzar sus propios logros llenaba su corazón de alegría, y cada vez que se reunían a conversar por las noches, sembraban sueños en conjunto. Quiero que un día estemos muy lejos de aquí, soñaba Daniel, mientras su madre sonreía y le daba la razón. El impulso que sentía para lograr sus metas se hacía más fuerte cada día. Con cada paso que daba, Daniel se transformaba, no solo en un estudiante, sino en un joven líder, un soñador decidido a hacer un cambio real en su mundo. Había empezado a escribir su propia historia, una que lo llevará más allá de lo que había imaginado. La mezcla de gratitud y ambición crecía en su pecho, y sabía que estaba cambiando para mejor, un día a la vez. A medida que Daniel comenzaba a adaptarse a su nueva vida, la emoción de las oportunidades traídas por Sofía y su familia llenaba su corazón de esperanza. Sin embargo, el camino hacia el éxito no estaba exento de obstáculos. Las primeras semanas de clases, aunque emocionantes, fueron desafiantes. Daniel se sentía como un pez fuera del agua en un entorno donde la competencia era feroz y todos sus compañeros parecían tener un conocimiento previo que él no poseía. Las materias eran complejas,
y en varias ocasiones se encontró lidiando con sentimientos de inseguridad e insuficiencia. Cada examen que aprobaba, aunque representaba un avance, también incrementaba su miedo al fracaso en el siguiente. Las noches de estudio se hicieron largas y agotadoras, y la presión de mantener buenas calificaciones era abrumadora. Daniel se preguntaba si realmente podía seguir el ritmo. No puedo defraudar a Sofía ni a su familia, pensaba mientras las horas pasaban y su nivel de estrés aumentaba. A veces, la tentación de renunciar se cristalizaba en su mente, pero cada vez que se sentía abatido, el recuerdo del sacrificio que habían hecho por él lo impulsaba a seguir adelante. No puedo rendirme ahora, se decía a sí mismo, buscando palabras de aliento en las pequeñas notas que Sofía le había dejado a lo largo de su camino. La familia de Sofía se convirtió en su red de apoyo. Cada vez que se sentía perdido, se acercaba a ellos para buscar orientación. Su padre, con sus vastos conocimientos y conexiones, se convirtió en un mentor para Daniel. Pasaban tardes enteras revisando estrategias de estudio y hablando sobre la importancia de la organización y la planificación. Si no puedes ver tu camino, Daniel, trázalo tú mismo, le repetía, dándole herramientas que le ayudaron a conectarse con su propio potencial. Con cada consejo y apoyo, la confianza de Daniel empezaba a florecer. Sin embargo, no todo era simple. Las expectativas que habían llegado junto con las nuevas oportunidades también crearon algunas tensiones. A veces, durante las cenas familiares, podía sentir la presión de ser el foco de atención. Los elogios no siempre eran reconfortantes, en ocasiones, se sentía como si estuvieran delineando una imagen ideal que era difícil de alcanzar. ¿Y si no puedo cumplir con lo que esperan de mí?, se preguntaba con frecuencia, luchando contra la ansiedad que surgía de ser no solo el beneficiario de su bondad, sino también un joven en la búsqueda de su identidad. La presión creció aún más cuando se acercaban los exámenes finales. A pesar de los esfuerzos y el apoyo recibido, había materia que le resultaba más difícil que otras. Las matemáticas, en particular, lo dejaban frustrado. La abrumante carga de números y fórmulas lo atrapaba en una espiral de dudas que lo hacían sentir incapaz, y en esos momentos, la incertidumbre regresaba como un viejo amigo. Se pasaba las noches en vela revisando conceptos, pero al final, las dudas lo hacían tropezar una y otra vez. Fue en un día particularmente crítico, cuando sintió que todo se desmoronaba, que Sofía notó su desánimo. La veía regresar de clases con un brillo que lo iluminaba, pero él, por su parte, no podía encontrar un motivo para compartir su angustia. A veces, por orgullo, no le decía cuán difícil le resultaba el estudiar. Pero esa tarde, mientras conversaban, no pudo reprimir las palabras que brotaron de su corazón. Sofía, creo que no lo haré. Las matemáticas me superan. Quizás solo no estoy destinado para esto. Su voz temblaba, y cada palabra pesaba en su pecho. Sofía lo escuchó con atención y, al notar la preocupación genuina en sus ojos, supo que no podía dejarlo caer. Daniel, dijo con firmeza, tú no eres solo un chico con problemas en matemáticas. Eres mucho más que eso, y no dejaré que creas que un examen te define. En ese momento, ella se convirtió en su roca, recordándole que el camino hacia su sueño estaba lleno de curvas, pero no de finalidades. Demos un paso atrás y enfoquémonos en lo que puedes hacer. Todo el mundo tropieza. Te prometo que te ayudaré. Sin vacilar, comenzó a ofrecerle ayuda adicional. Sofía organizó sesiones de estudio, reuniendo a algunos amigos de su clase que también estaban dispuestos a ayudar. En esos días, el ambiente se volvió más ameno. Juntos practicaban ecuaciones, y la camaradería que se formó no solo alivió sus tensiones, sino que reforzó el sentido de comunidad que Daniel ansiaba.
El apoyo de sus compañeros lo hizo sentir como parte de algo más grande, una auténtica familia de esfuerzo. A medida que se adentraban en las semanas de estudio, Daniel empezó a repasar sus esquemas y a hacer conexiones con lo que aprendía. Cada pequeño logro, cada ecuación que resolvía, alimentaba su confianza y lo acercaba más a su meta. Aún había desafíos, pero también había un círculo de confianza que lo mantenía a flote. Las sesiones de estudio se convirtieron en algo que esperaba con ansias, ya que no solo enfrentaba sus debilidades, sino que también fortalecía su amistad con Sofía y sus compañeros. El apoyo de la familia de Sofía no solo afectó sus estudios, sino también su vida personal. Sofía y sus padres comenzaron a incluir a Daniel en eventos familiares, presentándolo a su círculo más cercano. Las cenas, que al principio lo habían intimidado, ahora se sentían como un hogar. Los momentos compartidos eran invaluables, se sentía querido y aceptado. Cada experiencia fortalecía su vínculo, y cada buena conversación reforzaba la idea de que el éxito era posible. Con el cierre del ciclo escolar a la vista, Daniel había transformado su percepción de sí mismo. Había pasado de sentirse pequeño y poco apreciado, a convertirse en una figura que merecía honor y respeto. Aunque todavía había áreas en las que necesitaba mejorar y desafíos que enfrentar, supo que no estaba solo. Daniel se convirtió en el héroe de su propia historia, con el respaldo de quienes lo rodeaban. La vida, como un libro abierto, prometía muchos capítulos más. Podría lograr todo lo que soñaba. El tiempo lo diría, pero sabía que tenía un nuevo enfoque, una nueva vida y, lo más importante, un nuevo círculo que jamás lo dejaría caer. Con el paso del tiempo, las vidas de Daniel y Sofía se habían transformado de maneras inimaginables. Daniel, ahora un estudiante destacado, había encontrado su pasión en la administración y la tecnología, campos que le permitieron explorar su creatividad mientras construía un futuro prometedor. La dedicación que había mostrado en la academia le había otorgado no solo el respeto de sus compañeros, sino también una beca para una universidad de prestigio, un sueño que antes parecía inalcanzable. En casa, su relación con su madre se fortalecía día a día. Ambos estaban inmersos en un ambiente de crecimiento y apoyo recíproco. Daniel le ayudaba con su pequeño negocio de productos orgánicos, aprendiendo sobre emprendimiento junto a ella, mientras su madre le ofrecía sabiduría sobre la perseverancia y el trabajo duro. Por su parte, la vida de Sofía también había cambiado. Inspirada por la valentía de Daniel, se había involucrado en actividades de voluntariado y en proyectos sociales que buscaban ayudar a jóvenes en situaciones como la que él había enfrentado. La conexión que había forjado con Daniel había dejado una huella profunda en su corazón, y ella quería asegurarse de que otros tuvieran la misma oportunidad que él. Junto a su familia, comenzaron a organizar eventos de recaudación de fondos y becas enfocadas en estudiantes de bajos recursos, buscando abrir puertas que antes estaban cerradas. Era su manera de devolver al mundo un poco de la luz que había recibido. Ambos jóvenes, impulsados por sus nuevas realidades y el deseo de marcar una diferencia, se convirtieron en un equipo formidable, trabajando juntos en diversas iniciativas que buscaban inspirar a otros a creer en sí mismos, independientemente de su trasfondo. En cada paso que daban, Daniel sentía que la esencia de su corazón se iluminaba con cada historia de éxito que cosechaban. Se dieron cuenta de que no solo eran un par de amigos, sino también catalizadores de cambio, unidos en una misión que trascendía sus vidas personales. El tiempo que pasaban juntos, ya sea en el aula, en eventos comunitarios o simplemente en charlas nocturnas sobre sus sueños y aspiraciones, solidificaba su vínculo. Se comprendían mutuamente de manera única, lo que les permitía motivarse durante sus momentos difíciles.
La confianza que habían construido a lo largo de los meses fue una prueba de que incluso el acto más pequeño de valentía podía tener un impacto duradero en la vida de los demás. Al mirar hacia atrás, tanto Daniel como Sofía comprendieron que su historia no solo era una de rescate y gratitud, sino también de amor, crecimiento y la fuerza del espíritu humano. La vida, con sus altibajos, había traído desafíos que parecían insuperables, pero juntos habían demostrado que la bondad y el coraje son contagiosos. La lección más importante que aprendieron fue que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar vidas, comenzando por la nuestra. Así, el relato de Daniel y Sofía nos invita a reflexionar sobre la importancia de la amabilidad, el valor y la voluntad de ayudar a los demás. En un mundo donde a menudo prevalece la indiferencia, a veces solo se necesita un acto desinteresado para encender una chispa de esperanza. Cada uno de nosotros puede ser un héroe en la vida de alguien más, como lo fue Daniel para Sofía. Y como espectadores de su historia, no deberíamos olvidar que, al ser valientes y amables, también podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. La bondad es una fuerza poderosa, capaz de transformar vidas y construir puentes que nos unan a todos.